estos tiempos. Bien, exacto. Así que gracias por tu salud. Bueno, ¿cuál es la situación actual? Hablemos en general de los docentes, desde la situación frente a las aulas, que ha cambiado, desde lo salarial. A ver, ¿cuál es tu mirada? Y en este caso, en un día muy especial, nosotros hace mucho tiempo, pero en este día en particular consideramos que el maestro, particularmente el maestro de grado, cargo testigo denominado en lo salarial, nosotros creemos que ahí somos testigos de una injusticia en términos ya no solo del día a día del salario, sino en relación a que como cargo testigo somos el único que el básico queda con lo que se acuerda en la mesa paritaria en general, ese básico. El resto se potencia hacia arriba o de distinta manera en función de que trabajan los maestros 34 horas cátedras semanales y solo le pagan el 15 horas cátedras equivalente, digamos, por ser cargo testigo, con lo cual ahí ya desde el vamos hay una tremenda discriminación que es histórica, pero que nunca se puso en evidencia de alguna manera, y nosotros desde nuestro sindicato estamos exigiendo, digamos, igual salario por igual trabajo. Es más, consideramos que el maestro de grado, que es el día del maestro normal nacional histórico, hoy ya es con el título de profesor para la enseñanza primaria, pues tiene que hacer como cualquier profesorado 4 años para poder acceder al título. Y sin embargo, digamos, además de hacer la tarea pedagógica dentro del aula, tiene tareas de cuidado en el patio y también tareas administrativas que por ahí en la secundaria o en otros niveles hacen los preceptores, que también son bastante mal remunerados, pero que en este caso en la primaria no hay preceptor. Entonces el maestro tiene triple tarea, digamos, de cuidado en los patios, en las aulas, de enseñanza pedagógica y planificación y demás, y administrativa con registros, libreta, etcétera, que en otro nivel lo hacen otros trabajadores que acompañan digamos, la tarea de enseñanza y la educación en particular. ¿Cómo han cambiado los tiempos? ¿Cómo han cambiado los tiempos de antes, cuando un maestro era tan respetado en la sociedad y era una persona que, digamos, tenía un poder adquisitivo, que podía vivir, proyectar? Hoy difícil. Y el maestro en sí, con un cargo, no llega no completa la canasta, digamos, básica. Estamos hablando de alimentos, no estamos hablando de recreación ni otras cuestiones. Lo básico que define el INDEC como alimento y digamos, transporte y algo esencial, digamos, pero no está llegando a nivel nacional ni acá con la canasta en términos reales. Ahora con esta última acuerdo paritario nacional se llegaría de 200.000 ahora y 250.000 recién en diciembre, pero la inflación es el tema que se está comiendo día a día el salario. Pero de igual manera nosotros, estando en la mesa paritaria del 2020, tenemos que decirlo también, teníamos 5.800 cuando ingresamos a la mesa y hoy hay 52.500, que es 804% de incremento al básico, pero con todo eso igual la inflación y la economía, digamos, está digamos, por debajo todavía el maestro en un cargo. Lo que sí creo que hay que revalorizar este día es, como bien dijiste, que hay mucho desprestigio, digamos, por ahí con respecto al docente, que se le hace cargo de todo en la política educativa, que en realidad no incluye solo al maestro, sino que hay políticas públicas que deben garantizarse de los funcionarios que están a cargo del Consejo, que no son nuestros patrones, sino son los empleadores que están a cargo de un organismo como el caso del Consejo General de Educación o el Ministerio de Educación, que deben generar, digamos, las estrategias y las políticas para garantizar la contención y el grado de muchas veces de violencia, no solo institucional, sino también de parte de instalar de que el maestro es el que no resuelve, cuando los mismos funcionarios deben garantizar que las políticas públicas y los fondos públicos, sobre todo de financiamiento educativo que mandan a las provincias y que sostienen tanto lo que es el equipamiento y la infraestructura, se garantice también
porque si no las problemáticas siempre termina el que da la cara de un Estado que a veces no da respuesta, como el caso del docente, que es el que está ahí, sobre todo en primaria, porque en secundaria tienen los preceptores que hacen ese trabajo de articular con los padres y la comunidad docente la problemática que tienen con los alumnos. Entonces muchas veces el maestro de grado degradado en su salario, desprestigiado muchas veces por un escenario donde también los padres mandan a sus hijos, pero el compromiso de la educación tiene que ser no solo desde la escuela, sino desde la casa hacia la escuela, y de la escuela también en conjunto con otros elementos que en la actualidad exigen, por ejemplo, tener la necesidad de tener equipos interdisciplinarios de psicólogos y otras cuestiones que aborden las violencias en general que existen no solo desde los maestros, sino entre docentes y entre pares subordinados o superiores, o los mismos a veces padres que agreden en función de poner todo su bronca contra el que está ahí poniendo la cara todos los días, que es el maestro. Pero hay todo un escenario detrás que son los funcionarios y las políticas educativas que deben garantizarse también desde arriba hacia abajo, no solo en el cargo testigo en este caso, que hoy festejamos su día, digamos, y me parece que eso hay que poner en contexto, porque es importantísimo entender de que acá la escuela pública está en peligro hace rato y hoy ya está en estado crítico, digamos. ¿Por qué? Porque en la provincia por lo menos vemos que se está desmantelando de alguna manera, con o sin la anuencia de muchos, el tema de la falta de matrícula. La privada ha crecido, de hecho, la escuela llamada privada, que en realidad también en muchos casos sostiene el Estado misionero, en este caso, o el Estado público. Ajá. ¿Por qué? Porque a ellos sí le está llegando la herramienta de innovación, aulas maker, y la escuela pública no recibe nada de eso, y tampoco hay una política de formación desde el Estado garantizado a los niveles del nivel inicial, primario, secundario y superior, que garantice la inclusión en la innovación, y no solo de un área como Silicon solamente, sino que sea realmente política de Estado para la escuela pública. Y hoy vemos que esas políticas se están destinando más a los privados que a lo público, y eso realmente preocupa, porque vamos hacia un desmantelamiento y hacia una innovación que nadie está en contra, pero debe ser inclusiva con la escuela pública, que el Estado debe ser el garante de esa escuela pública, porque está todo muy lindo, pero llegado el momento la gente dice, le llevo a la privada porque no dan clase, etcétera, etcétera. Pero después, cuando todos tengan que pagar, a la hora de pagar y no tener otro lugar como la escuela pública donde enviar a los hijos, van a poder formarse solamente los que puedan pagar, y eso realmente es preocupante. Mariana, por último, hablabas sobre distintas pedidos o demandas. ¿Cuál es lo prioritario? ¿Es el salario docente? Yo creo que lo prioritario siempre ha sido el salario docente en términos reales, pero como te dije, si vos sacás la cuenta real del salario, 52.000 de los 5.800 que teníamos en 4 años, hay un incremento de salario, pero hay un desmantelamiento también muy preocupante, que diría que hasta hoy es más preocupante, la fuente laboral o la defensa de la fuente laboral, que muchos dicen no pasa nada. Sí, pero se están cerrando escuelas, se están cerrando cargos, hay gente que va quedando en disponibilidad, y los jóvenes que están ingresando a la docencia deberían tener en cuenta eso, porque si vamos a un escenario como el que se está plantando a nivel nacional y nivel provincial, donde la escuela se transforma prácticamente en un sector privado, y el monotributo es lo más probable que termine siendo la relación laboral, o sea, que ya hay esa cuestión en otros lugares como la escuela de robótica o en la escuela, trabajan más con la precarización que respecto al estatuto docente. Entonces me parece que en igualdad de condiciones hay que trabajar no solo lo salarial, sino las condiciones laborales y la cuestión de la inversión en educación, si realmente va a lo público o a lo privado, y cómo se destinan esos presupuestos también en la formación docente,
que se garantice con políticas públicas de formar y actualizar al docente lo que necesita hoy la demanda del mercado laboral, pero también de los estudiantes respecto a la formación docente que es lo que está por ahí también en déficit. Entonces me parece que no es solo lo salarial, porque a veces es como que el docente está todo el día preocupado por la plata y eso es lo que se instala, pero en realidad la plata, entre comillas, no es solo salario, es inversión, es presupuesto educativo que vemos que aumenta, pero en la práctica ese aumento no se traduce en mejoras, no solo salariales, sino estructurales, equipamiento, innovación real y efectiva en la escuela pública y formación docente, que son las claves para que la educación deje de ser en la Argentina lo que está pasando ahora hace un tiempo ya, que estamos casi últimos en las pruebas de que se hacen a nivel mundial, digamos, o exterior, para garantizar la calidad educativa, que se habla mucho, pero en términos reales la sigue sosteniendo el docente con precarización y con muy pocos recursos. Muchas gracias, Mariana. Feliz día, obviamente, y gracias por darnos... Igualmente, feliz día a los